Vamos a ver ahora el tema de la Guerra Fría. ¿Qué cosa es la Guerra Fría? La Guerra Fría es el enfrentamiento ideológico, político y económico entre los Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría se desarrolla, como ustedes pueden ver ahí, entre 1945 y 1991, es decir, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la desintegración de la Unión Soviética. Hay que señalar que la Guerra Fría tiene ese nombre fundamentalmente porque fue una guerra un poco entre bastidores, fue una guerra en la cual nunca hubo un enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino fue un enfrentamiento indirecto, a través del apoyo que brindaban a otros países que luchaban en el mundo, a través de tratar de demostrar que su ideología, su sistema económico era, digamos, el mejor. Ese es un poco el sentido que tiene la palabra de Guerra Fría. ¿Cuáles son las características? Ahí vamos a aclarar un poco más las cosas. Por un lado, la rivalidad ideológica, política y económica justamente entre lo que es Estados Unidos, que representa el capitalismo, y la Unión Soviética, que representa el socialismo. En segundo lugar, el mundo se divide en dos grandes bloques, el bloque prosoviético, ahí por ejemplo están varios países europeos que han caído en este caso bajo la influencia soviética, como son Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, y el bloque en este caso pro-norteamericano. Hay varios países europeos que también están en ese bloque, como son Francia, Inglaterra, Holanda, y países de otras latitudes, como por ejemplo los países de América Latina, que son parte también un poco del área de influencia norteamericana. Otra característica es el desarrollo de una carrera en todo nivel. Hay una carrera, por ejemplo, armamentista. Ambas naciones desarrollan un arsenal atómico bastante importante, ¿no? Bombas atómicas, bombas de hidrógeno, ¿no? Misiles intercontinentales. Compiten también en lo que se conoce como la carrera espacial, ¿no? Tratar de colocar el primer ser alrededor de la Tierra, el primer humano, el primer hombre en la Luna. Y también hay una carrera en términos incluso hasta deportivos, ¿no? Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, durante mucho tiempo se convierten en un escenario de disputa entre deportistas soviéticos y deportistas norteamericanos. Muchas veces incluso se dan boicots de la participación, ¿no? de un país sobre otro, como ocurrió, por ejemplo, cuando los Estados Unidos no participan en las Olimpiadas de Moscú en 1980. En el plano militar, la Guerra Fría en Europa significó la aparición de una alianza militar bajo la hegemonía norteamericana, que se conoce como la OTAN, que tuvo su contraparte en una alianza bajo la hegemonía soviética conocida como el Pacto de Varsovia. Igualmente, en el plano económico, Estados Unidos planificó e implementó un programa de ayuda a Europa para la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, conocida como el Plan Marshall, que permitió pues que naciones como Francia, como Inglaterra, pero sobre todo como Alemania, reconstituyeran su economía, y ya para los años 60, Alemania, por ejemplo, ya era un país que estaba más bien en una posición mucho más fuerte económicamente, siempre aliada en este caso de los Estados Unidos. Y por otro lado también el Plan Molotov, que es el equivalente al Plan Marshall, pero en el lado soviético, un plan de ayuda económica justamente para las naciones del área de su influencia como son Polonia, Bulgaria, entre otros. Entonces, la Guerra Fría fundamentalmente es eso, es un mundo dividido entre dos potencias que luchan en este caso por sus intereses geopolíticos, económicos y de otra índole. Durante la Guerra Fría existieron momentos en los cuales la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue, digamos, tan fuerte que incluso el mundo temía, digamos, el inicio ya de un conflicto directo. Uno de esos primeros momentos de tensión es la llamada Guerra de Corea, ¿no? Corea, en este caso, ubicada en el extremo del continente asiático, fue el escenario entre 1950 y 1953 de una guerra inicialmente entre el norte y el sur, porque Corea fue dividida, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte estaba muy influida por lo que era China y la Unión Soviética, y Corea del Sur influida en este caso por los Estados Unidos.
Esa guerra en realidad tiene como motivo fundamentalmente que Estados Unidos tiene el temor de que el Asia se convierta en una zona de influencia comunista soviética. De ahí entonces que Estados Unidos decide intervenir directamente en la guerra. El general MacArthur es encargado en este caso de las acciones militares. Logran expulsar a los coreanos del norte de la región de Corea del Sur que habían invadido. Y finalmente, el año 53, llegan a un acuerdo, un armisticio, que es el armisticio de Panmunjom. A partir de ese momento, Corea queda oficialmente dividida en dos zonas, Corea del Norte, Corea del Sur. El conflicto termina, pero esos 3 años fueron años pues bastante tensos, bastante, digamos, peligrosos, por decirlo así, para la seguridad mundial. Porque además también estaba involucrado en este acontecimiento un tercer actor, que en este caso China. El otro hecho importante de la Guerra Fría, que de alguna manera también fue un momento de mucha tensión, fue la llamada crisis de los misiles. La crisis de misiles ocurrió en 1962. ¿Dónde? En Cuba. ¿Qué es lo que va a pasar? En 1962, un avión, en este caso norteamericano, que sobrevuela Cuba, estamos hablando de la Cuba postrevolucionaria, descubre que en la isla se están construyendo rampas para el lanzamiento de misiles. Son en este caso lanzaderas de misiles nucleares. Estando muy cerca, en este caso Cuba, de los Estados Unidos, es en realidad una información crítica. Inmediatamente el presidente Kennedy en esos momentos es informado del hecho y se va a dar inicio a una crisis entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Son 13 días en los cuales el mundo prácticamente está al borde de una guerra entre ambas naciones. Estados Unidos exige que la Unión Soviética retire los misiles, la Unión Soviética, que tiene en este caso un plan de cooperación con Cuba, no los quiere hacer. Hay una serie de acciones durante esos 13 días, barcos que son bloqueados, ¿no? Amagues en este caso de ataques, pero finalmente el asunto se soluciona secretamente cuando Estados Unidos acepta retirar misiles que habían instalado en Europa, específicamente en Turquía, a condición de que los soviéticos también retiren las construcciones de las lanzaderas de misiles que estaban haciendo en Cuba. Pero ese fue otro momento crítico de la Guerra Fría en 1962.